Sí. Buenas tardes, una vez más, y es la segunda de conmemoración mediante este ciclo de conferencias de los 150 del 150 aniversario del Ateneo Guipuzcoano. Bueno, en este caso tenemos a Francisco Javier López Landache, que es muy conocido en esta casa, además, en este edificio, porque ha estado muchos años dirigiéndolo. Y bueno, es un hombre muy conocedor de todos los asuntos que va a tratar y de la cultura en San Sebastián, precisamente. Es donostiarra, hizo el bachillerato en los jesuitas donostiarras, y luego estudió la carrera de Filosofía y Letras en el ramo de Pedagogía en Barcelona, en la Universidad Central. Y luego ejerció también unos cuantos años, durante 5 años, en la Ikastola de Rentería, en Orereta, y luego ha tenido diversos cargos relacionados con la cultura. En la Diputación Foral de Guipúzcoa, precisamente, jefe de servicio de promoción y difusión cultural, muchísimo tiempo, y bueno, luego también teniendo responsabilidad en programas relacionados con artes escénicas y visuales. Y además, pues en realidad lo que ha sido durante muchísimo tiempo, nada menos que 22 años, es director cultural del Centro Koldo Mitxelena de Cultura. En realidad, bueno, mientras tanto, pues también ha tenido diversas actividades en centros de estudios y recursos culturales, etcétera. Bueno, el hecho es que él está perfectamente preparado y por experiencia, quiero decir, ya no solamente por estudios, por supuesto, pues como conocedor de la vida cultural de San Sebastián. Claro, naturalmente que va a tratar una parte que él todavía no conoció, porque como ya se titula en la charla, pues es Arenas, Istmos, Islas, la cultura en San Sebastián 1937-2020. Pero ha vivido la cultura de San Sebastián durante muchos años, como les he dicho. Bien, entonces creíamos que era una de las personas, en fin, más preparadas para el conocimiento de la cultura, en cuanto que no solamente podía conocerlo por la cultura, quiero decir, entre nosotros, porque no solamente podía conocerlo por los estudios que hubiera hecho, la investigación que hubiera hecho, histórica, etcétera, sino porque lo ha vivido. Y entonces, en ese sentido, pues claro, es realmente conocedor de cuál es el sustrato cultural de San Sebastián, cuáles son, digamos, las dinámicas de San Sebastián en este terreno, y además ha dirigido y ha tenido, bueno, a su cargo precisamente aspectos culturales en la ciudad. Y eso le hace saber y ser conocedor de muchos aspectos, de todos aquellos que son positivos y de muchos o de todos aquellos que también pueden ser negativos o dificultosos en el transcurso de la cultura aquí entre nosotros. Bueno, pues presentado queda Francisco Javier López Landache, y bueno, a su disposición estará tanto ahora, durante el tiempo que dura la charla, como después, que tendremos un breve tiempo de posibles preguntas y de contestaciones por parte suya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a él ya de antemano, y adelante, vamos con la charla. Bueno, eskerrik asko, Angel. Ohore handia da Gipuzkoako Ateneoaren urte horrenen ospakizunetan parte hartzea. 150 urte betetzea ez da oso ohikoa. Jakin badakigu zer den egoera zailetan aurrera egitea. Honengatik, zorionak eta bizi luzea opa nahi dizkiot Ateneoari. Hala bedi. Es un honor participar en la celebración de un aniversario tan especial para el Ateneo guipuzcoano. Cumplir 150 años en nuestro pequeño universo no es muy corriente. Y sabemos lo difícil que resulta mantener la puerta abierta en algunas situaciones, por lo que no podemos sino felicitar
y desear larga vida al Ateneo. Que así sea. Bueno, he titulado mi intervención Arenas, Istmos, Islas. Istmos en el doble sentido de istmos, pues como puede ser futurismo, maoísmo, socialismo, la idea de istmo, de grupo, y istmos, esos brazos de arena que unen islas, como por ejemplo el Monte Urgul se une al continente por un tómbolo, un istmo de arena. Es la imagen de lo que podía unirnos, los que hicieron algo por unirnos, que irán saliendo a lo largo de la charla. Sí quiero matizar y voy a hacer una cita de Zygmunt Bauman, un hombre que murió hace unos años, 2 o 3 años, con 90 y pico, un sociólogo, un filósofo, y yo creo que es interesante para acotar lo que para mí es la cultura, cómo vamos a jugar con el término cultura. Y dice Bauman, la cultura se refiere tanto a la invención como a la preservación, a la discontinuidad como a la continuidad, a la novedad como a la tradición, a la rutina como a la ruptura de modelos, al seguimiento de las normas como a su superación, a lo único como a lo corriente, al cambio como a la monotonía de la reproducción, a lo inesperado como a lo predecible. La cultura siempre como una tensión. De todas maneras, este es un poco el juego, pero cuando Ángel y Juan me invitaron a participar en este ciclo, no fui para nada consciente del largo periodo de tiempo al que debía ceñir mi charla. Se trata que nada menos que de 80 años que transcurren en la ciudad y debo decirlo como en 50 a 55 minutos. Y según avanzaba en la revisión de lo acontecido, de las personas, proyectos, sueños, enfrentamientos, derrotas y logros indiscutibles, un sudor frío me invadía y mecánicamente me ponía en pie, empezaba a andar por el pasillo y decía, es imposible sintetizar en 1 hora todo esto. Lo voy a intentar, pero quiero solicitar su comprensión porque voy a ser parcial, deslavazado y muchas veces me voy a perder. Y también puedo ser prolijo, confuso. También les autorizo a que me digan, hable más despacio o vocalice, porque igual no me entienden. Son fruto de eso, la tensión y querer decir muchas cosas en poco tiempo. Bueno, quiero ir con el tiempo, dar una visión de las épocas que se van sucediendo, de algunos hitos que considero significativos en la vida de la ciudad, pero habrá saltos y vueltas atrás. Y me detendré algo más en algún periodo. No voy a hablar tanto de la actualidad. A mí me parece que los años 60 y 70 son claves en el devenir de la ciudad. Y creo que merece la pena mencionar a personas o a hechos que van a tener un significado futuro. O mencionar porque lastimosamente no ocurrió así, o porque se fueron, o porque, sobre todo porque se fueron, ¿no? Entonces, me detendré en las últimas décadas, apuntaré unas líneas, solo eso, bien. Entonces hablaremos 1936-1939. El régimen franquista, tal que llega, concentra en la ciudad a instituciones, a intelectuales, escritores, dibujantes, editores, que van a permitir hablar de capitalidad cultural mientras dura la guerra. San Sebastián, capital cultural. Editora Nacional, la Librería Internacional serán los trampolines de la nueva literatura y de los ensayos de glorificación del régimen. El tercer piso del Palacio de la Diputación se pondrá a disposición del Instituto España, órgano aglutinador de las distintas academias del Estado, del que deberán formar parte, entre otros, Julio de Urquijo, Resurrección María de Azcue, Pío Baroja, Zuloaga o el filósofo Zaragoeta. Entre las acciones del régimen destacarán, en el mundo de la edición, las revistas y tebeos, que con afán doctrinario y propagandístico el régimen cuidará en extremo. Se editarán aquí. Revistas como Vértice compaginará un diseño gráfico impecable, una visión falangista de la vida implacable y una idealización, en tiempos de guerra, del ocio sorprendente. Parecía Suiza.
y publicación mensual dedicada a la mujer, se moverá bajo parecidos parámetros. Fenómeno destacable es el de los tebeos o cómics: Pelayos, Flecha, Flechas y Pelayos, Chicos, Maravillas, La Ametralladora, Mis Chicas. Títulos que conocerán tiradas de miles de ejemplares y que, sin negar la parte creativa que sin duda aportaron, fueron pilar fundamental para transmitir una profunda visión y división entre el bien y el mal, los buenos y los malos, visión inoculada profundamente en los inconscientes de varias generaciones. Pues nombres, sin otro afán más que el recordar personas que se movieron en estos ámbitos de las revistas y cómics, y sin perseguir ninguna exhaustividad, por ahí anduvieron Federico de Urrutia, Miquel Arena, José María Salaverría, Avelino Aróstegui, Álvaro de la Iglesia, Pedro Murlán Michelena, María Claret, la creadora de la célebre Maripepa, Santiago Dueñas, Consuelo Gil. Sí, pero las largas vacaciones del 36 llegaban a su fin. Se suele manifestar que el golpe de Estado, al haberse realizado en el verano y provocar la guerra, prolongó la estancia de muchos veraneantes, atrajo a muchos más que se movieron en las instancias del régimen y disfrutaron de la vida. Esas arenas de las playas y ese mar que les permitía gozar y disfrutar de esos veranos rodeaban y lamían los cimientos en Ondarreta de la vieja cárcel llena de hombres. El mismo mar, otra arena, rodeaban el edificio de Saturrarán, donde se hacinaban cientos de mujeres y niños. Eran los otros, los malos, los traidores, los criminales, sacrílegos, rojos, separatistas, republicanos, comunistas, masones. Entonces, en 1940, ya acabada la guerra, fue fusilado, entre otros, el gran dibujante y publicista David Álvarez. Ocoldo Michelena estaba en la cárcel y Basarri, el Versolari, en el batallón de trabajadores. Algunos sin vida, muchos sin lengua ni cultura. Y la mayoría de los veraneantes con sus editoriales e instituciones se irán a Madrid o Barcelona. Seguirán las imprentas y talleres de calidad que sirvieron de plataforma para tanta edición: Talleres Obsen Nerecán, Gráficas Laborde, Bicharo Pena y otras. 1939-1960, un largo periodo. La vida continúa. Es una ciudad turística, la primera que se dotó de un centro de atracción y turismo, y hay que idear lo que sea para prolongar las estadías de los veraneantes. Así, ese verano del año de la Victoria, tendrá lugar el mes musical subvencionado por el Ayuntamiento en el Gran Cursal, conciertos sinfónicos, óperas, ballet, la Orquesta Sinfónica de Madrid, el Orfeón Donostiarra, el Pamplonés, la Coral del Ensanche de Bilbao, solistas y directores serán los primeros protagonistas del luengo festival que denominamos Quincena Musical, que tanto estimamos y al que hemos considerado modélico durante muchas temporadas. Y ahora me permito salir del tiempo para señalar una característica muy propia de la difusión cultural de la ciudad. La ciudad ha demostrado una capacidad de idear y programar ciclos y festivales de toda índole, pero pensando en los otros, en atraerlos, en que se queden más tiempo, en hacerles gastar. De esa forma, además de la Quincena Musical, sobre la que volveré, en 1953 nació el Festival de Cine. En el 66, el que denominamos Jazzaldia. En 1955 se recuperará la Semana Vasca, Fiestas Éuskaras, que prolongará festejos hasta septiembre. Y sí, ya sé que muchos ciudadanos participaban y gozaban de esas programaciones, pero es bien cierto que las decisiones primeras eran de rentabilidad económica y no respondían al objetivo de acrecentar o posibilitar el acceso a la cultura de la población común. Eso llegará más tarde. Estábamos en 1940. Aquí todo estaba racionado, hasta el oxígeno, suele comentar Leopoldo Zugaza, refiriéndose a esa época y a las condiciones de vida que imponían. Y claro, sin oxígeno no hay combustión, se apagan las velas y las tinieblas nos rodean. Estoy en que en algunas personas de sensibilidades distintas, algunas muy del régimen o próximas al mismo,
propiciaron algo de aire en el ambiente que permitió el inicio o la recuperación de entidades, trabajos y publicaciones. Eso, tanto en las propias instancias de la ciudad como en los cargos que representaban a los poderes del Estado. Así, conjeturo que los gobernadores civiles de Guipúzcoa entre 1943 y 1956, Sáez de Tejada y Garicano Goñi, fueron más abiertos o permisivos que algunos de los posteriores. Quizás porque la situación era de control absoluto y el régimen se podía permitir tal veleidad, o porque necesitaban dar una imagen exterior más civilizada. El caso es que empiezan a ocurrir cosas. Bien, conocen muchos ustedes el papel desempeñado por Leandro Martín Santos en la recuperación del Ateneo y las puertas que se consiguieron abrir. Eso está perfectamente estudiado y publicado por nuestro amigo Javier Mina en su magnífico trabajo El Ateneo Guipuzcoano, una historia cultural de San Sebastián. Se recoge al detalle toda la vida cultural del Ateneo, por lo que voy a dar por conocida. Julio de Urquijo, el insigne vascófilo de derechas, fue nombrado presidente de la Real Sociedad Vascongada, con V, le hicieron poner la V, de Amigos del País, en 1943. Su prestigio y trayectoria facilitarán la publicación con Ciriquiain del Boletín de la Sociedad desde 1945. Bajo su auspicio se pudo crear Aranzadi y su publicación Munive en el 49. Y también Julio de Urquijo logrará que se edite Egan en 1948, la primera publicación que recogerá artículos en euskera tras la Guerra Civil. La dirigirá en esos años Arrue, Irigaray y Koldo Michelena. En 1947 funda Gabriel Zelaya con Amparichu Gastón la colección Norte, con 3 títulos del poeta: La soledad cerrada, Movimientos elementales y Tranquilamente hablando. A lo largo de 8 años traducirá y mandarán a la imprenta obras de Rilke, Blake o Rimbaud, junto con obras también de Labordeta, Cela y otros más. Será un intento de cercar a la poesía oficial en un momento en que muchas personas creían que la desaparición inminente del régimen tras la derrota alemana del 45, cosa que no ocurrió. Amparichu solía contar, mucho después, las vicisitudes alrededor de la oficina de Juan de Bilbao, donde tenían la editorial, porque decía que su proximidad a la frontera y el envío de libros facilitaba tránsitos de géneros y personas relacionadas con el Partido Comunista. En el 47, también, Pilar de la Cuadra impartirá una conferencia en el Ateneo, inaugurando así la presencia de las mujeres como ponentes de la entidad. Coros, como el Schola Cantorum desde el 40 o el Orfeón desde el 37, el EASO desde el 40, el Coro Maitea, Santa Cecilia, propiciarán el encuentro social y el trabajo en grupo con miras artísticas de bastantes ciudadanos sin otras válvulas de escape. Goizaldi, en 1948, empezará a bailar. Los coros y danzas relacionados con la OGE y la sección femenina de Falange continuarán, conservarán el folclore y lo mostrarán en los encuentros del mundo del trabajo de 1 de mayo. En el 49 se creará la Asociación Artística Guipuzcoana, bajo la presidencia de Ricardo Baroja. En el 44 se pierde, la Escuela de Artes y Oficios pierde su personalidad y la incluyen en la Escuela de Trabajo, que malvivirá hasta el año 60. Da la impresión de que la asociación nace un poco para hacer frente a esa carencia. Aglutinará a casi todos los artistas, aquí hay testigos presentes de la vida de la asociación y demás cosas, y será un núcleo de actividades formativas, dará conferencias y se irá convirtiendo en un órgano de contestación progresiva al régimen. La ciudad del veraneo recupera su hálito. La presencia del gobierno que veranea en San Sebastián propicia actividades de todo tipo y, por ejemplo, alrededor de la sede del Ministerio de Jornada, Aranao de Arras abrirá el 1 de agosto una galería artística. Y también ese verano en las salas municipales se celebra la primera feria de arte, en la que habrá varias obras de Oteiza. Y sin más dilación entramos en los 50. Casi ya está terminado el monumento al Sagrado Corazón. En noviembre será oficialmente inaugurado y se culmina así un proceso largo
que permitirá a los ciudadanos donostiarras gozar de una escultura pública más. Pero paradójicamente, unos meses antes, se habrá hecho pública la convocatoria para la edificación de la nueva Basílica de Aránzazu, que Sáez de Oiza y La Orga ganarían con su anteproyecto. Es de resaltar que en esta década de los 50, concretamente en el 52, se representará la ópera Chantón Piperri de Buenaventura Zapirain con libreto de Toribia Alzaga en euskera. Cabe imaginar la emoción de muchos al escuchar el célebre Euskal Herriko Semea Gera. Y en 1955 se pondrá Amboto, del mismo compositor y del mismo libretista, en el Teatro Victoria Eugenia. Quiere decir que empieza a haber repertorio en euskera. Teatro sorprende en estos tiempos, en estos años, la variedad de repertorio, la actualidad, la constancia que agrupaciones y personas persiguen en su quehacer escénico. Nombres como Villarejo en el Ateneo, Aicart, Ferrer o Blasco en el Cursal pondrán en escena obras de repertorio clásico, pero también escudriñarán obras modernas y las montarán. En 1951, Luis Martín Santos gana por oposición la plaza de director del Hospital Psiquiátrico Provincial de Guipúzcoa. En 1954, Koldo Michelena es director técnico del Seminario de Filología Julio de Urquijo, propiciado por la Diputación de Guipúzcoa, que poco antes ha adquirido la biblioteca del Insigne Bascófilo. Luis Martín Santos y Koldo Michelena van a salir bastante. En 1953 vuelve a editarse Zeruko Argia, semanario euskaldún de la Orden Capuchina, que tendrá importancia en los años 60 y 70 porque reunirá a la joven generación euskaldún que renovará el panorama cultural de arriba a abajo. También parece que este año, el 53, el Ayuntamiento volverá a abrir la Academia de la Lengua Vasca y de Declamación, nuevamente bajo la responsabilidad de María Dolores Aguirre, que antes de la guerra había estado ahí, y el objetivo fundamental era dar clases de euskera y hacer un montaje teatral anual en euskera que se solía poner por Santo Tomás. El repertorio se nutría de los autores euskaldunes de antes de la guerra, pero también hacían traducciones ella, Felipe Iurramendi o Marichu Urreta, ¿no? Y coetánea de María Dolores Aguirre será Elvira Cipitria, andereño ilegal y profesora de euskera en el Ateneo. Ellas, junto con María Dolores Goya, Elizabeth Maiztegui o Julia Fernández y otras más, fueron andereños clandestinas en esta década y principios de la siguiente. En el 57, Sillardegi edita Leturiaren Egunkari Ezkutua, considerada la primera novela moderna de la literatura vasca. El año siguiente, 58, Oteiza gana el premio de la Bienal de Sao Paulo. En el 59 nace Jarrai, grupo de teatro capitaneado por Iñaki Biobide, que representará en euskera hasta 1968 más de 20 montajes diferentes de todos los géneros teatrales del siglo XX. Y parece que la adscripción de este grupo y otros de teatro al club de teatro del Ayuntamiento les obviaba la censura, o sea, no tenían que pasar por censura. De ahí se explica un poco que llegaran títulos muy modernos y muy contestatarios a los escenarios. Mientras tanto, en Aránzazu sigue el proceso de construcción arquitectónico, bueno, con cambios, con retrasos y reclamaciones a Oiza. Pero el componente artístico, que ha sido parado en el 53, será en el 55 ya casi prohibido, ¿no? Solo se salvarán las puertas de Chillida y las vidrieras de Eulate que se colocarán. Ha muerto Lara, que era el que tenía adjudicado el retablo, y entonces el año 61 ese retablo, el actual, el que conocemos, se habrá encargado a Lucio Muñoz. Será el año 69 cuando se empieza a colocar la estatuaria de Aránzazu hecha por Oteiza. Y en los 80, Basterrechea pintará la cripta. Hay un hecho entre los 50 y los 60, para mí muy especial, que no ocurre en la ciudad, pero que atañe a algunos donostiarras. Y me refiero a la Academia Errante, un fenómeno propiciado por Jaca Legorburu de Zumárraga y Peña Basurto. Entre 1956 y el 63 fue convocando la Academia Errante múltiples encuentros informales en ventas de Guipúzcoa y Navarra, a distintas personas, todos hombres, eso sí, de distintas ideologías y sensibilidades, unidos por la zozobra que les generaba el presente,
con deseos de dialogar, de profundizar en la cultura, en la preservación de los valores e inquietos por el futuro. Cerca de 100 personalidades se movieron en los distintos encuentros que trataron infinidad de temas. Sí nos interesa destacar la presencia de algunas personas que van a ser claves en el futuro, sobre todo en las siguientes 2 décadas. Jorge Oteiza, Luis Martín Santos, Koldo Mitxelena o Julio Caro Baroja. Es indiscutible que la Academia Errante será probablemente el nodo, el istmo más serio de unión entre personas dispares, de sensibilidades culturales, ideologías políticas radicalmente diferentes, que se geste en todos estos años y casi en todo este periodo de 80 años. La represión policial sobre Jaca Legorburu y la trágica muerte de Luis Martín Santos echaron por tierra los encuentros. Quedan las publicaciones en Auñamendi y algunas grabaciones inéditas. Y quizás ahora, con el paso del tiempo, podemos verlo como algo que pudo haber sido ejemplar, una manera de encontrarse, de contrastar ideas y opiniones desde la civilidad, la cortesía, el rigor y el humor. Entonces ocurrió. 1960-1970. Algunos artistas, pintores, escultores, eran críticos con los jurados y con la vertiente del fenómeno social de las exposiciones y abogaron por la búsqueda de otras fórmulas. Así, en diciembre del 59, se inaugura en una bodega de la calle Garibay, utilizada por Amable Arias, la exposición de los 10. Miguel Ángel Álvarez, Amable, Néstor Basterrechea, Carlos Vizcarrondo, Gonzalo Chillida, Maripaz Jiménez, José María Ortiz, Rafa Ruiz Valerdi, José Antonio Sistiaga, Villagarcía y un jovencísimo Vicente Amestoy presentarán de una manera fresca y directa obras abstractas y figurativas. Y dará sus frutos esta exposición. Es verdad que habrá entuertos y enfrentamientos en la ciudad con el tema de los pintores abstractos. Basta recordar la polémica por la exposición de los cuadros vacíos de Amable Arias, que ocurrió en el año 63 en las salas de arte, o el happening de Sistiaga comiéndose una chuleta delante del público en la Asociación Artística del año 64 como acto de protesta ante la crítica artística, ante los críticos. El caso es que estas acciones y estas protestas hará que se gane en pluralidad en los jurados, la crítica será más temperada, San Telmo dará más juego, se harán exposiciones más trabajadas, con comisarios externos. Así, el año 61 está la exposición de arte actual, muy importante a nivel de todo el Estado, con inclusión de artistas donostiarras. En el 67 el Gran Premio de Pintura Vasca, que fue otra magna exposición. Es decir, empieza a haber modernidad. Esa tensión entre lo nuevo y lo viejo que hablábamos de la cultura se produce en las artes plásticas. En 1960 le otorgan en París el premio Kandinsky a Eduardo Chillida. Y el mismo año inicia su andadura el Santo Tomás Liceoa, fundado por Carlos Santamaría, otra persona preclara y abierta a los otros, que con Koldo Mitxelena y José Miguel Zumalave inaugurarán el liceo. Primer liceo que progresivamente irá culminando todas las etapas de la enseñanza preuniversitaria en lengua vasca. Luis Martín Santos publica Tiempo de silencio en 1962, considerada por la mayor parte de la crítica como la novela introductoria de la modernidad en la literatura española. En 1963, al año siguiente, Oteiza publica Quousque Tandem, llamado a ser para muchos vascos vehículo de introducción y construcción de una identidad desconocida, hurtada por el régimen. En enero de 1964 muere en accidente de automóvil Luis Martín Santos. Su pérdida generará una tremenda orfandad en muchos ámbitos de la sociedad guipuzcoana. El paso del tiempo ha dejado claro que se perdía una persona puente, un istmo con capacidad de aunar voluntades y sensibilidades diferentes, hombre con interés y curiosidad por todo lo que le rodeaba. Prueba fehaciente es el bello, elegante y sentido lamento que Koldo Mitxelena publicará en Egan. Pone de manifiesto una inmensa pena por la pérdida del amigo. Claro que nos encontramos ante otro genio, otra persona puente, abierta hacia los demás, que inexorablemente aparece como partícipe en muchos proyectos. Este año 64 también Gabriel Aresti publicará Arri eta Herri,
libro en euskera de poesía social, crítica con la ortodoxia vasca tradicional y clerical. Abrirá los ojos, a los jóvenes escritores y ensanchará vías muy fecundas a la literatura en lengua vasca. Y ahora me pregunto de verdad, y con todos vosotros, ¿cómo surgió esa enorme ola de creatividad en la cultura vasca en esa década? ¿Por qué, a pesar de censuras y prohibiciones, no se cejaba? Y voy a citarle otra vez a Bauman, que dice: uno pertenece a una asamblea no mayor que la red de interacciones personales, los caras a caras, involucradas en la vida diaria. Sin embargo, uno se debe identificar con una totalidad imaginada. O sea que las personas tienen que tener una totalidad imaginada como referencia. Y también vengo repitiendo que la cultura es tradición y es renovación, que la cultura debe cultivar esa cualidad de poder cargarse una norma, una convención para crear otra nueva. Bueno, pues nos parece clave considerar que toda una generación se hizo consciente de que no podía imaginar algo que desconocía, algo que malamente subsistía fuera de nosotros y sin lo que nosotros no éramos nadie. La expresión, la cultura vasca. Es imposible detenerse en todo lo que la ciudad cobijó, ayudó a gestar, a conspirar y a boicotear. El nacimiento de Sdoka Amairu, el Teatro Universitario de Azpilicueta, el Teatro Antiguo de los jóvenes, el Teatro de Estudio de los Jóvenes del Antiguo, los jóvenes escritores de Zeruko Argia, el nacimiento del Grupo Gaur y sus manifiestos, exposiciones y acciones, cuyo cartel y programa diseñó Usabiaga, aquí presente. Gracias, Javier. Argia Danza Taldea, de Marian Arregui y Juan Antonio Urbeltz. La editorial Lur, ayudada por equipo editorial de Villar y compañía, tan próximos al Partido Comunista, que supuso escándalo y boicot de muchos. Los talleres de los jueves, de Esther Ferrer y José Antonio Sistiaga, donde muchos niños, entre ellos Rosa Valverde la pintora, conocerán y experimentarán el arte. Espacios de la cultura en la ciudad. Bueno, el mapa que hago es muy personal, ¿no? Hay que pasar por Espelunca, las Cuevas de las Ramos. Entrar en el Círculo San Ignacio a ver si... Hay que tomarse un par de chiquitos en el Aurrerá y el Iturrioz. Pasar por el Salón de Actos del Ateneo, por los Bajos del Buen Pastor. El sótano de este edificio de ingenieros, cuando era ingenieros, donde se aprendía historia vasca con los apuntes de Federico de Zavala. La Galería Balandiarán, donde, según Xavier Lete, no cuajó la unidad artística por divergencias o malentendidos alrededor del uso de la lengua vasca como vehículo de cultura. La librería Lagun, a ver si ya les ha llegado el libro de Jean-Yves Galvez sobre Mars. Grafos, para comprar el catastral de Aralar. La librería EASO, para los vascos, de Caro Baroja. A Cresala, que van a hablar de la no violencia. A los Luises del Antiguo. Al Vittorio Eugenia, que bajo el paraguas de los festivales de España ponen Calígula, de Camus, con José María Rodero. Y mañana al Gaschen, que van a echar una de Pasolini. Sí, el 66 nace el Festival de Jazz. La propuesta de Imanol Olaizola es bien recibida por Rafael Aguirre, que ha asumido la dirección del CAT el año anterior. Mariano Larrandia, Hernández Gurmendi, Pierre Lafont, Francisco Antín, José Mario Tegui, Esther Casares, tendrán que ver con las primeras ediciones. La idea de concurso internacional tendrá éxito. El emplazamiento, la Plaza de la Trinidad de Ganchegui, será mágico y grandes bocanadas de aire internacional respirarán muchos jóvenes durante décadas. El 68 Koldo Michelena presenta en Aránzazu el informe sobre el euskera unificado, el Batúa, que generará la dialéctica entre lo viejo y lo nuevo. En este ámbito también, más que divergencias académicas, aparecerán descalificaciones ideológicas, deslealtades que, felizmente, no condicionarán el desarrollo del futuro proceso de unificación. Práctica esta, la de las descalificaciones, que se extenderá a acciones políticas, captaciones y boicots a artistas o grupos que puedan oler a españolismo, filipismo, troscos, eladios, chinos
y demás pelajes. El verano del año 68 se estrenará la película Amalur, de Basterrechea y Larroquert. Cantidad de personas descubrirán un país absolutamente desconocido, inimaginable, que rompía en ocasiones muchos estereotipos vascos e idealizaba a algunos otros. Arrastró problemas de censura, pero se puso. Recitales como el propiciado por el Ateneo en ese mismo año 68 con Lourdes Iriondo y con otros distintos componentes de SDOK Amairu proliferarán por doquier. Semanas culturales donde los artistas de Gaur y otros expondrán sus obras, darán conferencias, será fórmula que se paseará por barrios y pueblos. El 69 muere en accidente de coche a los 27 años Ricardo Arregui. Iba acompañado de Ramón Saizar Vitoria. Otro enorme aldabonazo por la pérdida de una persona preclara, con una visión estratégica del país muy definida, con una capacidad de acción inaudita. Así, en el plazo de 5 años se pierden 2 agentes culturales, Luis Martín Santos y Ricardo Arregui, que por las amistades que cultivaron y por la obra y memoria que dejaron, habrían sido ismos catalizadores de la diversidad, el respeto y el diálogo. Este mismo año 69 conoce la edición Cacereño de Raúl Guerra Garrido y también aparecerá Egúnero Asten de Lacó de Raimón Saizar Vitoria, actor en Jarray, columnista en Ceruco Arguía y promotor de Lur. Orain, el grupo de teatro, estrenará Antígona y Arguía Danza Taldea estrenará Axuri Beltza. Este año 59 Ricardo Ugarte gana con Estela la primera Bienal Internacional de Escultura de San Sebastián. La década finaliza con el proceso de Burgos. Estos días, hace exactamente 50 años, personas que no se habían significado para nada contra el régimen estarán por primera vez en la calle y un panorama internacional estará a favor del pueblo vasco. Los 70. Estaban también los Beatles, Bob Dylan y Joan Baez, Salut Le Copain, Paco Ibáñez, con las palabras para Julia, o los poemas de Celaya, el Juancho y el La Nena, Mustaki. Más que islas, éramos torbellinos con identidades variadas y complejas, pero nos afirmábamos como islas. En muy poco tiempo edificamos estereotipos, sobre todo alrededor de los comportamientos políticos que llevaban al sectarismo, al boicot, al desprecio tribal mutuos. Idoia Estornés cuenta en sus memorias con gracia y cierta hiel aquellas maneras de actuar que caracterizaron al atomismo político antifranquista a principios de los 70. Ahí lo dejo. Ese mismo año 70, SDOK Amairu estrenará Vaga Viga Iga Sentikaria, espectáculo muy pensado y con un guión que auspiciará el trabajo grupal. Las metáforas utilizadas, muchas apoyadas en canciones tradicionales, serán claras y directas. Habrán sorteado la censura, pero les llegarán críticas por ambos lados. Los que dicen que ya está bien de hablar de pájaros y los que adivinarán en algunas canciones declaraciones de ateísmo. Pero cosechará un éxito innegable. El grupo, tanto por presiones externas recibidas desde posturas integristas como por disensiones políticas internas, se desvanecerá en 1972. Después de varios años en Holanda, vuelven a San Sebastián José Laínez y Concha Martínez. Los Laínez montarán el ballet contemporáneo Anexa, que descubrirá a muchos donostiarras un nuevo lenguaje. No sorteará la censura el Festival Cero de Teatro, propiciado por el CEAT, que lamentablemente deberá suspender varias funciones. De la mano de SDOK Amairu y de Raimon, llega a San Sebastián en 1961 Pete Seeger, el cantante folk americano, defensor de la libertad y de la igualdad. La actuación será histórica. En 1970, Luis Gasca fundará Burulán de Ediciones. Presentará y reivindicará el mundo del cómic como arte mayor. Monografías, enciclopedias a través de fascículos. Canóniga se convertirá en la enciclopedia sobre cine y estará editando en San Sebastián hasta el 77. En el 1971 comienza su andadura Chochonguillo Taldea. Encarna Ingenua y Manolo Gómez, grupo de marionetas del antiguo que con gran dedicación y constancia levantará espectáculos imaginativos en euskera para numerosas generaciones de niños, cuando no había prácticamente ninguna oferta cultural en esa lengua, y siguen en activo. Mikel y Amaia Lasa publican este año Poema Bilduma,
primera incursión contemporánea de la mujer en la literatura vasca. En 1972 surge en Cresala el primer grupo de payasos que trabajará en euskera, Kiski, Miski eta Kaskamelón, que con posterioridad se transformará en Chirri, Mirri eta Chibiritón. El inmenso mérito de estas personas ha sido poner a disposición de una cultura débil, carente de recursos, espectáculos y canciones para satisfacer y alimentar la vida cotidiana de los niños. En 1973, bajo la dirección del compositor José Luis Isasa, se celebra el primer Festival de Música de Vanguardia, con el pretexto de la reciente creación del Estudio de Música Electrónica de San Sebastián, creado con Rafa Ruiz Valerdi y Juan Urteaga. Un programa experimental, culto, minoritario, que conocerá una segunda edición en el otoño del 74. Ahora voy a beber agua porque viene un... En 1975, año de la muerte de Franco, será un año intenso, tenso, plagado de miedos e incógnitas. Los cambios, los últimos fusilamientos del franquismo y el derrumbamiento de algunos estatus pondrán en peligro la continuidad y estabilidad de los festivales y de algunas agrupaciones. El Festival de Cine experimentará diversas zozobras, inestabilidad en los equipos rectores y demandas de socialización, pueblos y barrios, durante varios años. Conocerá cambios sustanciales con el nuevo siglo y las nuevas personas que lo dirigirán, el festival me refiero. La quincena musical casi no se celebra en 1979. La incorporación de José Antonio Echenique organizando un ciclo de conciertos en Navidad y su permanencia durante más de 30 años al frente del festival elevarán su calidad, originalidad e imaginación a cotas muy altas. Nos encontramos ante otra persona, Ismo o Puente. Su enorme discreción esconde un acendrado amor al país, un conocimiento extenso de la cultura y sus avatares históricos. Esto le ha permitido realizar programas de gran interés, descubriendo artistas y repertorios, sabiendo aunar lo local y lo internacional de forma precisa. Su enorme respeto al público, heredado de Paco Ferrer, factotum del Teatro Vittorio Eugenia durante las décadas que estamos hablando, es un principio fundamental de su quehacer. Miguel Martín se incorpora al jazz en 1978, en el que felizmente permanece, a excepción de los pocos años en que el Ayuntamiento encomendó a Tiburón Concert la organización del festival. Miguel conoce estupendamente la fórmula para despertar el interés del público, sabe cuidar la cantera local y siempre está adelante. Festivales consolidados, parte sustancial de los presupuestos públicos de cultura, un tema a tener en cuenta. Hubo una exposición aquí en la Gambara que se titulaba Disidencias otras, 1972-1982, Poéticas y acciones artísticas en la transición política vasca. Se publicó un catálogo y todo el proyecto lo comisarió el profesor Fernando Golbano. Fue en el 2004. La publicación recoge diversos fenómenos que se produjeron en esta década en artículos de gran interés. Hay una frase que me parece interesante. En aquellos años convulsos, la acción creativa y disidente parecía capaz de suspender mágicamente lo real, dice Fernando Golbano. Libertad te quiero creadora, askatasuna maite haut sortzaile, decía el escritor Andolín Eguzquitza. Liberar al euskera de las abarcas y calzarle mocasines granates, comentaba Saizar Vitoria como buen donostiarra. Miguel Ángel El Coro Berecíbar, en el catálogo de disidencias, recoge un fenómeno que caracterizará toda la década. Será la aparición y proliferación de revistas literarias con cierto carácter informal, sin dependencia directa con las instituciones, llenas de novedad, humor, ironía e imaginación. Así, en el 73 nace Curpil. Aparece como director Santiago Aizarna, redactores Jorge Aranguren y Javier Vicente de Vera. Colaboradores muy diversas, entre los que puedo mencionar a Tere Arocena, Ángel Marco, Ricardo Ugarte, Ángel García Ronda, el poeta Gastelum. Con posterioridad, la revista se hizo mensual y el equipo de redacción renovado estuvieron Félix Maraña, Aguirre Alcalde, Antón Obeso y Ezequiel Seminario.
La lista de colaboradores recoge un amplio espectro de escritores, intelectuales, historiadores y artistas. Pinilla, Carlos Sanz, Maya Guiriano, Pablo Antoñana, Aurteneche, Castellanos, Francisca Aguirre, Ercilla, Xavier Lete. En el 76 finalizará su andadura y aparecerá al año siguiente Cantil, con Valentín Díaz como director y Félix Maraña como coordinador. En el ámbito de euskaldun, entre el 75 y 76, Pampiña Ustela, Zorión Ustela y Mermelada Ustela, con Izaguirre, Saezar Vitoria y Achaga, defenderán una literatura laica, libre, lejos de los mitos literarios. Saezar Vitoria e Izaguirre crearán O Euskadi, escaparate de la literatura heterodoxa en euskera. Por ahí andarán Ramón Echezarreta, Lourdes Oñederra, Gotzón Eguía, Joaquín Ansorena, Arantxa Urreta Vizcaya, Ivón Sarasola, Ángel Erchundi, José Muñoz, José Cholizarza, Berasategui, Abaitua. Y esta revista Euskadi, al igual que Poch, propiciada por Achaga en Bilbao, defenderán una literatura autónoma, libre de consignas y servidumbres políticas. También en el 78, Cloc, grupo de arte y desarte, de Fernando Aramburu, Álvaro Bermejo, Del Hoyo, de la Riva, Irazoqui y Maraña, pretendió añadir poesía, humor e irreverencia al programa cultural con, entre comillas, intervenciones señaladas. Pintaron el peine del viento, le rompieron la nariz a la estatua al busto de Salaverría y editaron su revista Cloc hasta agosto del 81. Euskadi Siux, editada en Bilbao pero nutrida por artistas muy próximos, ahí estaban Vicente Amestoy, Juan Carlos Seguillor, Iván Zulueta, Bernardo Achaga, Olariaga, Maya Guiriano, Jon Zabaleta, Echar, fue un ejemplo de disidencia. Sus 7 números destilan humor, sátira, frescura, ironía, autocrítica, experimentación. También se editaba Caballo, Canalla a la calle. En los años 80 se multiplicarán las revistas literarias, aparecerán Susa, también Xausarra, y aparece también en el 84 la revista de pensamiento Cuadernos de Alzate. Sí, en esta época parecía que desde el arte y la literatura había capacidad para modificar la realidad, pero no fue verdad. Si la generación de artistas de las décadas anteriores próximas al Grupo Gaur auguraban el predominio de la abstracción, es digno de resaltar que hay un grupo de artistas que se moverán alrededor de San Sebastián y que harán uso de la figuración sin problema alguno, con gran maestría y una enorme carga de ironía, imaginación y sutil denuncia. Los juegos de palabras, la recuperación de dichos y de elementos de la iconografía universal crearán admiración, desprecio en algunos, y aportarán una gran dosis de frescura al formalismo y abstracción de los anteriores. Ahí están Andrés Nagel, Vicente Amestoy, Rosa Valverde, Ramón Zurriarán, José Llanos, con incursiones figurativas de Juan Luis Goenaga y de José Luis Zumeta. Desarrollarán sus carreras independientes sin ninguna pretensión de grupo o movimiento. La amistad y sus encuentros y la ayuda material serán sus señas. Bueno, llegamos a 1980 y hablaré hasta el 2000 y pico, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Pues la institucionalización progresiva del país provocará que los titulares se los lleven más las instancias políticas y administrativas frente a los artistas, las asociaciones y el público. La vertebración entre las distintas administraciones costará un poco. El engranaje empezará a funcionar, pero siempre la distinción entre el ámbito de actuación local de los ayuntamientos, el territorial de diputaciones y el autonómico no estará clara. Algunas decisiones del Gobierno vasco van a atañer a la ciudad. Por ejemplo, las sedes de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y del Servicio Antzerti de Arte Dramático estarán en San Sebastián. Antzerti desaparece enseguida, no sin dejar antes varias generaciones de actores y de técnicos que ayudarán a consolidar a las compañías de teatro independiente en su camino hacia la profesionalización. Desde finales de los 80 hasta la actualidad, el talento, la trayectoria, también las subvenciones públicas, la rehabilitación de cines y teatros posibilitarán, siempre en precario, la dedicación profesional a la escena de varias compañías con sede en Donostia. Algunas ya no están, pero el camino y el recuerdo de los que produjeron no nos abandonan. Orain se fue. Tantaka, Ados, Trapuzarra, Vaivén siguen trabajando con propuestas nuevas y éxitos notables, con el esfuerzo añadido de producir espectáculos en las 2 lenguas nuestras.
Uno de los últimos intentos de autoorganización artística ocurrió en 1983 con la creación de EAE, Euskal Artisten Elkartea. Los artistas y críticos de Bilbao, Morquillas, Badiola, Iztae de Gorbea, los Cubas, iniciaron el proyecto allí en Bilbao y fue presentado en Vitoria y en San Sebastián. La presentación expositiva de San Sebastián tuvo lugar en la Sala Gaspar de Rentería, con una presencia numerosa: Federico Alonso, Carmen Arrue, Pablo Donézar, Yolanda Encabo, Mariano Garayar, Carlos Gorriarán, Carlos Inda, Prudencio Irazábal, Elena Mendizábal, Javier Mina, Julia Ochoa, Luis Otaegui, Ricardo Ugarte, Juan Gabriel Vic y José Zugasti. Discrepancias territoriales internas malograron el futuro de la asociación, que realizó algunas acciones no Zoroaga en la facultad y en las calles. Como ha recordado Ángel, yo soy de la Diputación y entonces viví una época interesante, que es la presencia de Imanol Murua a partir del 82 como diputado de Cultura, acompañado de Xavier Lete en la dirección. Provocará la realización de nuevos equipamientos culturales y de programas que tendrán incidencia en la ciudad. Se hace un plan de equipamientos culturales que va a facilitar que empiecen las primeras casas de cultura. También la decisión de crear Arteleku en el barrio de Loyola, que estará entre el año 87 y 2014 en marcha, dotarlo de medios presupuestarios a lo largo de varias legislaturas, permitir una gestión administrativa de cierta laxitud, contar con la complicidad de artistas y trabajadores y con la personalidad extrovertida de Santi Eraso, su director, en el periodo más largo y significativo de su andadura, facilitaron el surgimiento de experiencias de creación, formación, reflexión y creación de comunidad extraordinarias. Los cursos de montadas, Ángel Vados y Chomin Badiola, la presencia del litógrafo Don Herbert, colisiones urbanas, los seminarios de reflexión, marcaron a la nueva generación de artistas procedente ya de la Facultad de Bellas Artes. Mikel Euba, Sergio Prego, Itziar Ocariz, Ivona Arambarri, Asier Mendizábal, J.R. Amundarain, Muniatella Endicoechea y un largo etcétera. El proyecto necesitaba mucha fuerza y los cambios en el arte, las inundaciones en Loyola, que pusieron en peligro a Arteleku varias veces y lo destrozaron, y la nueva definición como nuevo barrio, hizo que el edificio desapareciera y se trasladaron a Santa Teresa algunos servicios y parte de la biblioteca. Se empezó con un programa quizás demasiado minoritario y desapareció. Se decía que Tabacalera recogería la, entre comillas, esencia, la manera de relacionarse con los artistas y de programar actividades, pero las esencias y las maneras de no se venden en frascos, no se compran en el mercado, ¿no? La ciudad también recuperará la explotación directa de sus teatros, creará el Patronato de Teatros y Casas de Cultura, germen de Donostia Cultura, establecerá el mapa de bibliotecas y lectura pública de manera ejemplar. La ratio de lecturas y uso de bibliotecas ha sido durante décadas muy alta. La programación escénica y musical se hará cada vez más estable. La programación se enriquecerá durante casi 15 años con el Festival de Danza Contemporánea Maiatza Dantzan. La decisión de Imanol Murua de recuperar este edificio al finalizar la cesión a la Universidad de Navarra para usos culturales, estaba pensado que esto iban a ser las Juntas Generales de Guipúzcoa, permitió trasladar, ampliar, automatizar y modernizar la biblioteca foral. También completó el programa de Arteleku, más ceñido a la creación y formación en el ámbito de las artes visuales, con la creación de la sala de exposiciones. En esa época también las becas y ayudas facilitarán el desarrollo del talento en el exterior de músicos, bailarines, actores, coreógrafos. Muchos trabajarán por el mundo porque la falta de estructuras estables públicas en el teatro y en la danza son constatables. Hay Orquesta de Euskadi, pero no hay compañía de danza ni compañía de teatro públicos. La apuesta por Dantzagunea, la Casa de la Danza, que ahora está en Rentería y que estuvo en Arteleku, dispuesta a disposición de compañías, bailarines y coreógrafos, es la apuesta pública más próxima de apoyo y de dar estabilidad a estas artes en el país. También es verdad que la programación de festivales crece en las últimas décadas, el cine fantástico y de terror, cine y derechos humanos, de feria de teatro, Doc of the Way, de cine documental. Recordar también de pasada las dinámicas de los grandes conciertos que se generaron alrededor del velódromo desde el 75 y que promotoras como Tiburon Concerts
Kanka, Yetin, Sintorama o el Yasaldia promovieron, trayendo grandes nombres, Genesis, Neil Young, Bob Dylan, etc., ¿no? La ciudad fue capaz de resolver el vacío del Solarca con la construcción del Auditorio y Palacio de Congresos. Las polémicas por su arquitectura y la duda que generaba la respuesta futura del público por tener que atravesar el río no tuvieron fundamento alguno. El público respondió doblando aforos y permitiendo así una programación significativa en los festivales y temporadas. Se creará un órgano específico para facilitar una programación propia, la Fundación Cursal, ahora Cursal Escena, entidad que acogerá a los socios de cultura musical ya desaparecida y que recoge las propuestas programáticas de Miguel Martín y de José Antonio Echenique. Musiquene aporta a la ciudad un abanico de posibilidades para realzar y enriquecer la oferta musical que debiera ser encauzado. Y quizás cabría reflexionar sobre el desequilibrio existente entre el gasto que se realiza en festivales y en la difusión cultural frente a los medios que se dedican a la creación artística, al encargo, al estreno, al riesgo. En este contexto, quizás falte curiosidad o sensibilidad en los ciudadanos para gozar de otros lenguajes, dejarse sorprender por lo desconocido. Se cultivan en la enseñanza las disciplinas artísticas, se profundiza en los distintos lenguajes, se trabaja la sensibilidad. Está el profesorado motivado, preparado, lo recoge el currículum. Hay tiempo, porque quizás el mayor fracaso de todas las políticas públicas de promoción de la cultura sea la falta de vertebración con el sistema educativo, lo que no ha posibilitado normalizar la presencia de los lenguajes artísticos en la vida cotidiana escolar y, en consecuencia, la creación de públicos o de participantes activos en las artes. El Museo Naval se creó también en esa época y ayudó con una política clara a demostrar lo que es la museología. Un museo es un lugar mostrativo, es un lugar que investiga, un lugar que publica. Y San Telmo por fin también será restaurado. La idiosincrasia de sus colecciones lo encauzará hacia un museo de sociedad. Gordallu, el más que depósito de colecciones patrimoniales, es un logro, está en Irún, pero alberga las colecciones de la Diputación Foral de San Telmo y de la Cucha también. Con esto va a facilitar comprender las lagunas y las reiteraciones de las colecciones, pero también quizás pone de manifiesto una carencia, y es una hipótesis para la reflexión, la de la falta de una institución equipamiento dedicado en exclusiva a las bellas artes, a toda su cadena de valor. Aquí no hay museo de bellas artes. La ciudad es el lugar de nuestra vida. Es el espacio urbano donde resolver equilibradamente nuestras necesidades sociales, culturales, laborales. De acuerdo. Pero también es testigo del tiempo y de la memoria, y debe preservarse, mas no únicamente como si fuera un decorado teatral. Debe guardar signos de autenticidad, respetar, restaurar y proteger no solo fachadas, sino interiores, elementos decorativos y paisajes también. Pregúntense ustedes, ¿hay algún elemento patrimonial en la ciudad respetado y restaurado íntegramente? ¿Iglesia, teatro, vivienda, fábrica, caserío? No. Todos tienen intervenciones que han roto su unidad. Me pregunto, ¿hay una política activa sustentada por técnicos de las administraciones públicas que velen por el patrimonio con rigor, que detecten las situaciones de deterioro, los abusos urbanísticos y los paren? Es tan difícil continuar la incoación de expedientes y proteger el racionalismo, los años 50 y hasta la arquitectura bruta de los 60. Eso también es dialéctica cultural entre lo nuevo y lo viejo, la preservación y la renovación que hay que pactar. Para terminar, se vislumbran cambios cualitativos entre nuestros artistas, escritores, agentes o agitadores culturales. Son más líquidos que nosotros, más abiertos, menos dogmáticos, más naturales. La inmensa mayoría conoce las dos lenguas nuestras y las usa como recurso propio en función del contexto. Quizás logren crear comunidad con unos valores compartidos mejor que nosotros. Quizás la totalidad imaginada de lo que cada uno tiene que sentirse partícipe
mencionada por Zygmunt Bauman hace 20 años, sea cada vez más particular y a la vez más universal, geolocal en un mundo líquido, y que las islas intransigentes, sectarias y mal conocidas de nuestra generación se diluyan como las rocas de nuestra costa en arenas de la playa. Blanca Calparsoro, Maribel Velástegui, Esther Remiro, María Ángeles Usoz, Herminia Laborde, Esther Ferrer, Pilar de la Cuadra, María Teresa Hernández, Cecilia G. de Guilarte, Marian Arregui, Mercedes Sáenz Alonso, Marta Cárdenas, Begoña Aguirre, Idoia Estornés, Paloma Miranda, Necane Lasarte, Gloria Banda, Charo Arteaga, Maripaz Jiménez, Maru Rizo, Mari Carmen Alonso Pimentel, Lidia Cabestañ, Marichu Mayor, Ascensión Martínez, Arantxa Urreta Vizcaya, Necane Ollarvide, Ase Negaña, Esther Casares, Amaya Lasa, Conchita Beitia, Mari Carmen Ollaneder, Charo Fernández, Luisa Echenique, Irene Lafit, Arantxa Gurmendi, Julia Ochoa, Itziar Barriola. En todas estas historias contadas por hombres no os mencionamos. Fuisteis, con otras muchas, y seguís siendo, protagonistas de todo lo sucedido. Gracias a todas vosotras. Eta zuei guztiei, mila esker hau dena entzuteagatik. Pues muchas gracias por esta charla en donde has recorrido y recordado muchas cosas que son la historia cultural realmente de toda esta época, la que te tocaba a ti hablar en esta serie de charlas. Y bueno, creo que es importante ese recuerdo y además algunos apuntes que has ido haciendo entreverándolos en la propia charla, ¿no? Y a mi juicio, muy importante el último, inmediatamente antes de la terminación, que has hecho acerca del llamamiento a lo que habría que hacer, al parecer, de cosas que no terminamos nunca, de que no hay manera realmente de crear desde hoy, aunque sea recrear, pues una serie de elementos, en ocasiones de obras, etcétera, ¿no? que parece que serían muy importantes y la gran labor, digamos, de política cultural que habría que hacer. Me ha parecido importante esos dos párrafos que tenías ahí y que bueno, pues creo que podrían dar lugar a un impulso, si realmente esto se toma en serio. Quiero pensar que hay algunas personas aquí muy cercanas que lo están tomando en serio o que pretenden por lo menos hacerlo así, al margen de banderías de cualquier tipo. Y bueno, pues esperamos que todo esto que ha sido en todas las vicisitudes que todos los que estamos aquí hemos conocido, o por lo menos quiero decir que unos en una parte de ellos, otros en la totalidad, etcétera, de todo este periodo que tú has considerado, bueno, pues que eso por fin sea superado en el sentido mejor del término. Es decir, no se trata de superar o de negar, mucho menos, sino de superar aquello y de tratar de hacer realmente de llevar a cabo una historia que sea dinámica y que sea dinámica hacia el futuro. Me parece que ha estado muy bien toda la estructura que le has dado a la charla incluso. Pero bueno, ahora esto ha sido una consideración que he querido hacer, pero ahora vamos a lo que quieran ustedes preguntar o sí. Bueno, yo lo que quería, sí, que no se puede tocar. Lo que quería era agradecer a Francis el viaje galáctico que nos ha hecho por todas estas décadas. Ha estado muy bien,
pero sobre todo quería agradecer, dejando esa condición de testigo que manifiestas al escribir todo eso, o al explicarnos todo eso, quería agradecerte tu condición de sujeto agente de muchas cosas que han pasado aquí, en esta ciudad y desde esta casa. O sea, yo quiero darte mi agradecimiento en público por haber apoyado una serie de iniciativas en las que yo incluso he tenido parte, como son las Jornadas de la Antigüedad y el apoyo a la revista Vietarte, etcétera. O sea, vaya mi agradecimiento desde aquí ahora mismo. Bueno, muchas gracias, Javier. He aprendido yo, he tenido la suerte de que me habéis enseñado. Voy a quitar esto porque estamos un poco cerca, pero me voy a poner aquí. Funciona, ¿no? Sí. Claro, a mí me pagaban por eso, O sea, era mi trabajo. Y una cosa que aprendí era a respetar. Es decir, no tienes que hacer tu gusto cuando estás en la gestión cultural, ni tus aficiones. Tienes una obligación con la sociedad. Y nuestra sociedad es muy compleja en todos los aspectos, pero también es muy rica, muy variada, y la obligación de la gestión pública en la cultura es la apertura, la recepción, la reflexión y el dar entrada. Los protagonistas sois vosotros, es la sociedad, son los artistas, los colectivos, y eso hay que recuperar. O sea, no pueden ser las noticias, la información tiene que volver a ser. O sea, tú coges la información en los periódicos en el franquismo y te hace decir, pero qué polémicas tan interesantes. Y la gente, claro, no había la trepidancia actual, pero se ve que el protagonismo estaba entre críticos y artistas. Y eso ahora está muy perdido. Lausotua en euskera, bueno, así, como escondido. No aparece. Entonces, la obligación de casas de cultura, teatros, es abrirse y también apostar por lo minoritario y también ser también más valientes en las programaciones. Hay que atenderla al público y hay que atender, pero sobre todo tenemos que obviar nuestro gusto, nuestras predilecciones, etcétera. Bueno, te agradezco mucho, Javier, lo que me has dicho. Sí, a ver, ¿alguien más que quiera interrogar o decir algo, comentar algo de lo que se ha dicho? Sí, hay dos allí. Sin tocar. Bueno, gracias, Franchi, por tu intervención y por tu información. Hay una cosa que me parece que sería de obligado cumplimiento. Primero, que alguno de los responsables institucionales, léase diputaciones, ayuntamientos, etcétera, estuvieran por aquí para conocer un poco cuál es la historia de esta ciudad y de este país. Porque me parece que a esos niveles faltan políticas definidas, objetivos, metas que se quieran alcanzar en los aspectos culturales. No sé si desde tu experiencia, Franchi, has observado que esto se cumplía o que se dejaba de cumplir. Hombre, yo creo que la sociedad ha cambiado mucho. Yo cuando antes hablaba, y Bauman habla de la liquidez, lo líquido, es como decir que ya no quedan certezas. Entonces, según avanza el tiempo, queda menos por hacer, entre comillas. Siempre hay cosas para hacer, pero claro, en los años 80 estaba todo por hacer. La crisis económica de los 70 era terrible, fue terrible en esos años. Pero bueno, se pone en la administración y hay que crear, y se crea y se recupera esta casa, etcétera. Lo que yo sí creo es que tiene que haber objetivos, pero tiene que haber diagnósticos de necesidades. En la cultura también. No pueden ser caprichos. Es decir, la política no es decir, el objetivo no tiene que ser un capricho. No. La política está para atender las necesidades ciudadanas y la cultura es una necesidad
fundamental, para no convertirnos en robots que cumplen a rajatabla lo que les dicen. Hay cosas que hay que cumplir, yo ahora estoy sin esto, pero me refiero a el pensamiento, el sentido de pertenencia y de proximidad. Eso se trabaja con la cultura y eso es importantísimo.